Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa y preciosa mañana. Una vez más seguimos con los devocionales del libro de Efesios, de la epístola de Efesios. Y hoy el tema de hoy es bastante interesante porque vamos a hablar acerca de la unidad en el Espíritu. Y vamos a hablar Efesios capítulo 4, desde el versículo del 1 hasta el 16. Comencemos. Yo pues, preso en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El apóstol Pablo nos escribe a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios que debemos mantenernos en unidad en espíritu, que debemos tener una sola vocación, que recordemos que tenemos que exhortándonos los unos con los otros, pero en amor, en mansedumbre, que recordemos que tenemos un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo y que tenemos un solo mismo espíritu. Pero es importante que la iglesia actual entienda que es imposible que dentro de una misma congregación encontremos tantas diferencias, encontremos tantos problemas, encontremos tantas divergencias de pensamientos que algunos quieren hacer, otros que no quieren hacer, unos que sí están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, otros que se conforman simplemente con el escuchar la palabra y quedarse tranquilos sin hacer absolutamente nada. Pero Dios nos exhorta y nos dice, recuerden que todos ustedes tienen que estar en unidad de espíritu. Recuerden que todos ustedes son bautizados por un mismo espíritu, tienen un mismo Señor, tienen una misma fe. Y por eso es importante que nuestra vocación a Dios sea unidad. Que nuestra vocación a Dios tengamos la misma certeza, la misma vocación, la misma convicción de lo que significa ser cristiano. Como cristianos deberíamos entender claramente que nuestra vocación es llamado a predicar el evangelio, ya sea por las distintas formas, ya sea por que seamos testigos, sea porque hablemos, sea porque demos testimonios de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Pero lo más importante es que en una iglesia tengan un mismo espíritu. Importante que hermanos en Cristo, familias en Cristo Jesús, mantengamos una misma esperanza, un mismo sentir. Y ese sentir es Dios. No importa cuán mal nos puedan tratar, no importa qué tan afligidos nos podamos sentir, lo que verdaderamente importa es que mantengamos las mismas ganas y el mismo deseo, la misma convicción de predicar el evangelio, de llevar el mensaje de Cristo a las otras naciones, soportando las pruebas, pero también entendiendo que el apóstol Pablo dice que debemos exhortarnos en amor, que debemos tener paciencia, que debemos tener mansedumbre. Y sin esto es imposible agradar a Dios porque son uno de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu trata de esto: mansedumbre, paz, gozo, amor, benignidad. Es imposible que en una iglesia podamos estar nosotros tan divididos como hay en la actualidad, que incluso dentro de una misma congregación hay distintos pensamientos, pero son pensamientos de hombre y no pensamientos de Dios. Son pensamientos en los cuales creemos que estamos en lo correcto, pero si no vamos a la luz de la palabra, entenderemos cuán equivocado estamos. Por eso el apóstol Pablo nos manda a escribir de parte del Espíritu Santo: tengan unidad en el Espíritu. Ya basta que haya divisiones dentro de la iglesia, ya basta que dentro de una misma congregación unos piensen una cosa, otros piensen otra cosa, cuando la palabra es una sola, cuando el Dios que tenemos es uno solo, cuando el bautismo en el cual fuimos bautizados ha sido uno solo. Reflexionemos en esta parte, reflexionemos en esta primera porción de lo que nos dice la palabra del Señor, de cómo nosotros debemos tener un solo espíritu y un solo pensamiento. Continuamos. Por lo cual dice: sabiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima
de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo dio unos, los apóstoles, otros, los profetas, otros, los evangelistas, y otros, los pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado, y trabado entre sí por todas las junturas que se ayudan mutuamente, según la actividad adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo sigue escribiendo en esta porción, en esta parte, recordando quién es Cristo, recordando que en Él somos unidos en espíritu, que creemos en un solo Dios, que creemos en un solo Jesús, que creemos en una sola persona que fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, crucificado en la cruz del Calvario y derramado su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, que solo un hombre, no varios, sino uno solo, es quien nos instituyó a nosotros para salvación, para redención y para toda obra de perdón, y que es el mismo Espíritu de Dios que nos lleva a nosotros a reconocer que Él nos da los 5 grandes ministerios: evangelistas, apóstoles, maestros, pastores y profetas, y que es un mismo Espíritu que nos ha dado el don para poder llevar el mensaje de Dios desde las distintas maneras de que podamos predicar. Pero esto no es para que nos crezcamos, esto no es para que nosotros nos enorgullezcamos, no es para que nosotros menospreciemos a nuestro prójimo, esto no es para que nosotros menospreciemos a nuestro vecino, a nuestro amado hermano, sino más bien esto es para edificación de la iglesia, dice la palabra del Señor, para que juntos crezcamos en la madurez espiritual. No para creernos altivos, superiores a otros, sino para que mostrarnos en humildad y que en esa humildad nos haga demostrar a nosotros que solo por medio de Cristo Jesús podemos alcanzar llegar a conocerlo realmente como Él es. Las instituciones, los dones que Dios nos ha dado, no es para ser altivos, es para que crezcamos en el cuerpo de Cristo Jesús. Porque de una vez se nos dice que vendrán falsos maestros, que vendrán personas que querrán desobedecer la palabra de Dios, que querrán tergiversar la palabra de Dios, que implementando astucias y artimañas de engaño harán que muchas personas se puedan desviar. Y es porque no se mantiene un mismo espíritu. Es por eso que cada predicación que veamos, que escuchemos, que cada palabra de Dios que nosotros estemos recibiendo, seamos como los hermanos de Berea, que ellos escuchaban a Pablo, pero no se quedaban con lo que decía Pablo. Ellos iban a su casa y leían la Biblia y veían si lo que Pablo estaba diciendo realmente era lo correcto. Así nosotros debemos analizar en el espíritu cada cosa que los pastores mencionen, cada cosa que los evangelistas, que los maestros empiecen a hablar de parte de Dios. Porque en la actualidad hemos visto que hay muchas personas que hablan por emocionalismo, por simplemente llenar estadios, pero no se habla poco o se habla casi nada de la palabra de Dios. Entendamos, tengamos discernimientos, porque tenemos un solo espíritu y ese espíritu no puede hablar dos cosas completamente distintas. Tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Tenemos que entender que tenemos que estar en constante oración, porque hay muchas personas que nos van a querer engañar de acuerdo a lo que dice la palabra y ajustarlo a nuestra vida, ajustarlo a nuestra manera de pensar y creer que lo que estamos haciendo es correcto cuando la palabra de Dios dice completamente lo contrario. Pero por eso es importante que entendamos que debemos leer la Biblia, que debemos estudiar la palabra de Dios, que debemos estar en comunión con Dios, en oración, en santidad. Y lo más importante, que debemos escudriñar todo, analizar todo lo que se nos dice, porque un mismo espíritu no puede hablar dos cosas completamente distintas. Que Dios te bendiga y recordemos que Dios nos manda al llamado
de la unidad del Espíritu de Dios, que nos tiene al llamado de que nos mantengamos en unidad de iglesia, unidad congregacional, en unidad corporal, porque todos formamos el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos nuevamente el día de mañana para hablar otra vez del devocional a la carta de los Efesios.